¿Qué entendemos entonces por conflicto? ¿Cómo debemos gestionarlo? ¿Cuáles son las fases? Decíamos que las personas resuelven sus dilemas basado en los valores y en lo que conocen, en cómo sus padres, el entorno les ha invitado a solucionar sus problemas. Decíamos que pueden aparecer realmente por un choque de valores y de principios culturales, personales, individuales que tienen las personas. Estos conflictos pueden aparecer inicialmente como un simple gesto de descontento, de desacuerdo, un malentendido, una opinión diferente, una manera de ver diferente la realidad. Para mí eso es negro, no, para mí es blanco. Vendrá otro que dirá, yo le veo medio plomo. Pero obviamente esta situación incluso a veces puede pasar desapercibida. Pero cuando sucede 1, 2, 3, 4 veces, eso va aumentando. Por eso digo que en algún momento, ¡boom!, explota frente a nuestros ojos el conflicto. Y dice, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué explotaste? Es que siempre me estás tratando de esa manera. El entorno, el trato, el abuso de confianza no es de ese momento. A veces es un proceso. Obviamente nosotros una discusión, un desacuerdo, una divergencia que puedan tener dos personas, puede escalar, puede aumentar hasta llegar a un insulto, llegar a una agresión física o ya definitivamente, volviendo al texto de las Naciones Unidas, las guerras inician en la mente, llegar hasta la guerra. ¿Y qué es declararle la guerra a otra persona? Es ir con todo, ¿sí? Pues no quiero ni siquiera hablar. Quiero simplemente atacarle por todos los medios. Si bien no es posible establecer con total diferenciación ciertos momentos de cómo va a estallar, cómo ha venido la relación, porque cada persona es un mundo, porque cada relación tendríamos que establecer ese momento y ese encuentro entre ellos, los grados por los que pasa un conflicto, diríamos nosotros, para poder comprender pedagógicamente al conflicto, vamos a poner que existen como 5 fases en un conflicto, o para que se llegue a un conflicto. Esto lo hacemos de manera general, vuelvo a repetirlo, porque no podemos decir que esto sucede en cada una de las personas. Primera realidad, hay un conflicto latente. ¿Dónde? En todo lado. ¿Cuándo? Siempre. ¿Con quién? Con cualquiera que tenga relación. Es una frase previa, digamos, a un conflicto. Hay un conflicto latente. Se produce por causas a veces indicadas en las relaciones personales. Poco a poco se va alimentando ciertos desacuerdos. Si yo el día de hoy digo no pienso así y el otro dice bueno, es tu criterio, y el día de mañana tampoco piensa así, puede ser que ese proceso que puede durar días, meses, a veces años, es una fase previa de un conflicto latente, ¿no? Por su parte, hay obviamente una fase de iniciación del conflicto propiamente dicho. Se produce cuando ocurre algún factor, algún evento, alguna circunstancia desencadenante que hace que lo que estuvo latente se manifieste. Y por lo tanto hay una fase de iniciación de ese proceso. La sabiduría popular, el diálogo popular, los refranes que nosotros sabemos decir es: esta es la gota que derramó el vaso. ¡Wow! ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Hubo gotas. ¡Pup, pup! El vaso se fue llenando. Cuando estuvo la copa llena, la gota que derramó el vaso. Iniciación de la fase del conflicto. ¡Wow! No, es que con esa actitud, con lo que dijo, prendió la mecha. Y ahora sí, se inició el problema. Ya no le aguanto más. ¿Cuántas veces usted ha dicho es la gota que derramó el vaso? Ahí estamos en la fase de iniciación de un conflicto. Si usted es parte de una familia, de un entorno, de una empresa, pues ha de saber cuándo inició un conflicto. Y una vez iniciado ese conflicto, obviamente se ha manifestado, existe ese desacuerdo. Por lo general, los seres humanos de alguna manera buscamos restablecer el equilibrio, ¿no? Buscamos volver las cosas al estado anterior.
sea usando a veces mecanismos de poder, por ejemplo, como lo que hacen los padres con los hijos que se les encuentran peleando y ha sido la gota que derramó el vaso, llegan y le dicen, a ver, esto se hace así, dejen, guarden todo, cada quien a su cuarto. Poder. Queremos restablecer el equilibrio con actos de poder, que salen a las calles, etc. Van, la policía pone orden, cada quien para su casa. Eso quiere decir, trato de restablecer el orden, de imponerme frente a los otros. Entonces, indudablemente que va a haber una situación de entrada dura para resolver el problema, porque si no hago eso, esto escala, esto se desborda, esto se me va de las manos. Y obviamente se cree que esa es una solución. No es una solución. Se cree que eso va a poner un stop, un alto al problema. No lo va a hacer. Y ahí vienen entonces las amenazas. Vuelves a hacer esto, no importa, yo me voy, pero verás cuando salgo. Vamos afuera, sal, te espero afuera. Ahora vamos a ver. Empiezan las amenazas, porque estamos a través del poder queriendo restituir el orden. Y por lo tanto, así sean dos simples personas, la una va a mostrarse más poderosa que la otra. Incluso las personas llegan a juicio, se demandan, ¿no? Entran en problemas legales. De eso viven los abogados, de problemas frustradas, de personas frustradas que no pueden resolver sus problemas, ¿sí? Ok. Pues luego de esta fase llegamos nosotros a un punto de equilibrio temporal. Parecería ser que luego de esto las cosas como que están tranquilas. Llegada la noche, pues todos tenemos que ir a dormir. Es temporal. Va a amanecer y al día siguiente, wow, las cosas están quizá peor de cómo estaban ayer. Sea restableciendo la situación anterior, creando una nueva, generalmente queriendo ver algo, estamos buscando un equilibrio personal, producto a veces de la fuerza, de la coerción, de los mecanismos de poder, de la influencia que podemos tener incluso o autoridad moral frente a las otras personas. Entonces este es un falso equilibrio. Tenemos el conflicto, ha explotado, las partes han medido su nivel de fuerza, su poder, existe que hay un equilibrio, pero es un falso equilibrio y obviamente estamos en una fase de maduración del problema. Fíjense ustedes, la maduración del conflicto, eso quiere decir que está latente por dentro y está madurando en el pensamiento, en las ideas, en las estrategias, en cómo voy a actuar, en qué le voy a decir, etc. Entonces eso vuelve a estallar, vuelve a salir a la luz, rompe ese equilibrio y busca una solución definitiva. Y ahí nos encontramos frente a un problema. Obviamente esto puede convertirse en un ciclo, puede convertirse en una ruptura, obviamente, del conflicto y ha estallado este problema, esta solución. Han aparecido testimonios, videos, todo lo que pueda delatarnos. Tú que estabas ahí calladito, ahora estás involucrado. Tú que te pasabas al lado, ¿no es cierto? Que te parecías de buena parte, pues ahora vamos a producir porque estás aquí, porque apareces en el video, porque sí le has dicho, porque está este mensaje, porque has chateado con porque ha sucedido este tema. Y ahí vamos nosotros entonces a tener posturas. Cuando una persona toma una postura, ¿la va a comunicar? No, es que esto no se queda aquí. Ahora vas a hablar con mis abogados, te voy a demandar. Y ahora vas a ver esto de acá. Y entonces han tomado postura. Una persona cuando toma postura, vamos a comprender, importante en la negociación, el hecho de que las personas en base a esas posturas, a esas posiciones, también tienen intereses. Lo que decía en videos anteriores. Y los intereses nos muestran una verdadera intención de cómo yo quiero actuar y enfrentarme a los otros. Por lo tanto, vamos a definir entonces qué son los intereses y cómo los intereses han de resolver estas circunstancias en la vida. Los intereses, podríamos decir, definen el problema. Queremos encontrar el problema, pues veamos qué es lo que verdaderamente nos interesa. Sin embargo, comúnmente no son tomados en cuenta en un proceso de negociación, en un proceso de gestión del conflicto. Nos basamos en las posturas.
Oye, ¿vas a demandar? Sí, le voy a demandar. Bueno, primera cosa, cambiemos de postura. Retira la demanda y conversamos. No voy a retirar la demanda. Es más, defiéndanse en juicio. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos con dos piedras? Duras, rígidas, parece ser que no se mueven. ¿Qué conflicto puede causar que las personas se bloqueen tanto? Pues yo diría todos. Y mucho más si ese conflicto ha escalado porque me han insultado, porque han tocado mi moral. Y conmigo no se meten. Y no saben con quién se metieron. Ahora sí voy a ir hasta las últimas consecuencias. Obviamente las partes se centran en discutir sus posiciones. Y cuando están dispuestas a ceder o no, a partir de ellas, a partir de esas posiciones, de esas posturas, el mediador debe entrar a que bajen las posturas, vayan cambiándolas y permitan introducir opciones en el diálogo de negociación. Caso contrario, nuestra tarea como mediadores pues es infructuosa. Regla 1 para un mediador: no negociar, no dialogar en base a posiciones, peor aún llegar a acuerdos en base a posturas. Debemos descubrir los intereses que les mueven a las partes, a satisfacer sus necesidades. ¿Cómo descubrimos los intereses? El problema en una negociación no son las posturas de cada una de las partes, sino el conflicto entre esas necesidades de cada una de las partes, de esos deseos de cada una de las partes, de las preocupaciones de cada una de las partes. Y hemos de analizar incluso sus miedos, sus temores, porque tienen un alto grado de ansiedad y ansiedad de pérdida. Si es que no llego a un acuerdo, voy a perder a mi esposa, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi dinero, voy a perder mis bienes, y eso a mí me pone ansioso. Con una persona ansiosa, con una postura rígida, con un miedo, con una preocupación, pues le entra el mediador. Y ahí tenemos que saber que nosotros debemos hacer como un diagnóstico. Veamos la sintomatología. En otros términos, usando paralelismo médico, la patología que tiene la persona. Si a usted le duele algo, va donde el médico y le cuenta su dolencia. Ya tengo un dolor acá, unas punzadas aquí, encima tengo fiebre, me duele la cabeza y tengo esto. Esos son síntomas. Y puede tener esto o esto otro y le vamos a hacer pruebas y me va a contar qué es lo que le pasa. Pues, ¿qué debería hacer el mediador? Igual, ver la sintomatología, hacer como una especie de diagnóstico previo y cuénteme qué cosas. Algunas hemos de definir cuando una persona nos cuenta su problema. Primero, el asunto. Definido el asunto, sabemos de lo que se trata. ¿Qué es el asunto? Primero. Segundo, ¿qué emociones tiene? ¿Cómo se siente usted frente a eso? ¿Sí? Está bien. Asunto, posiciones. ¿Cuáles son las opciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Qué verdaderamente quiere? Y al último, eso es un proceso no fácil, pero hay que hacerlo, es sacar los intereses. Descubiertos los intereses, el problema se resuelve. Les voy a contar un problema. Una persona vive en un edificio, trabaja todo el día y lo único que quiere es llegar a su apartamento en la noche y poder descansar, poder dormir. Pero resulta que el vecino, en la parte alta, todas las noches más bien, practica su batería y hace un ruido y no puedo dormir. Y ya llevo así semanas. Pues nada, voy a subir, golpearle la puerta y decirle: vecino, de la manera en la que usted quiera, oyéndose al problema o atacándole a la persona, pues puedo resolver ese problema. Le puedo decir: oiga, usted inconsciente, baje el volumen, ¿no ve que no puedo dormir? Y el otro le va a decir: ¿y a mí qué me importa? Este es mi apartamento, yo hago aquí lo que me da la gana. O decir: ¿sabe qué, vecino? Disculpe, estaba queriendo descansar y hay un ruido que realmente a mí me molesta y no puedo descansar. El vecino a lo mejor colabora y dice: lo siento, perdóneme. Pero ahí tenemos un problema. Lo cierto es que a lo mejor el vecino pues, no hace caso y sigue con la bulla. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros como mediador debemos saber. El asunto, el ruido, la bulla.
Ese es el tema en el que debemos centrarnos, el objeto en la negociación, ruido. ¿Cuáles son las emociones de la parte? Se siente frustrada, impotente, con iras, con engaño, y eso yo tengo que aprender a gestionarlo, porque si llega a la otra parte a lo mejor explota con esas emociones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los intereses? Porque tengo que descubrir detrás de esta postura. ¿Cuál es la postura que tiene? La postura que tiene es que se vaya a vivir en otro apartamento, que vaya a hacer ruido en otro lado, que a mí aquí me deje dormir. El dormir es el asunto. Por lo tanto, el asunto más la postura, vamos a decir cuál es el interés. ¿Qué es lo que le interesa? Le interesa dormir las noches, descansar en su apartamento, que no exista ruido. Y ahí está, obviamente, su deseo. Hemos visto su necesidad. Necesita dormir, necesidad fisiológica básica, base de la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, yo como mediador me he de centrar en eso. Vea, la una parte lo que quiere es llegar a su casa y descansar. La otra quiere practicar. El ruido es el problema. Hemos de encontrar eventos intermedios, soluciones a este problema. Usted como mediador, ¿cómo gestionaría este problema? Que parece tan fácil, tan doméstico, tan tranquilo, pero el día de mañana las partes pueden terminar agrediéndose, insultándose, demandándose. En el mismo piso, en el apartamento de al lado, hay una señora que está entusiasmada y ha venido comprando un nuevo jarrón para poner flores porque la próxima semana le visitan sus amigas de colegio. Entonces quiere mostrar su nuevo apartamento, quiere arreglarlo, quiere mostrarlo bonito, pero ese día en que entra con el jarrón nuevo, ve que su sala está inundada, es decir, se ha roto una tubería del departamento de arriba y está goteando agua y realmente se ha echado a perder su piso y su techo. Usted sube enojada y le dice: oiga, tengo inundado el tema y veo que usted está haciendo aquí arreglos, ya lleva varios días y ahora se ha roto la tubería y ha inundado mi apartamento. Por lo tanto, el otro jueves vienen mis amigas y ese departamento tiene que estar listo. Yo no les puedo recibir así en una piscina en la sala. Usted, le pregunto, ¿cuál es el asunto en este conflicto? Vamos pensando, hagamos ejercicios mentales. ¿Cuál es el asunto en este problema? ¿Cuáles son las emociones que le llevan a la señora dueña del apartamento a ver su apartamento en ese estado? Y es más, ante la negativa del otro de arreglar. Tercero, ¿cuál es su postura? ¿Y cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que verdaderamente le preocupa? ¿El arreglar su departamento? ¿El que le visiten sus amigas? ¿El que sus amigas vean que el departamento nuevo en el que está pues, realmente está dañado? ¿Que vea las condiciones en las que vive? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las posturas? Y lleguemos a los intereses, ¿no? Hay que identificar los intereses específicos más allá de las posiciones. He puesto dos ejemplos un poco más complejos de la vida cotidiana. Esto yo lo puedo ir presentando a lo largo de la experiencia como mediador. Me ha tocado tocar varios problemas que les podría comentar, laborales, de trabajo, de herencias, etcétera. Pero hay un clásico ejemplo que nosotros aprendemos para distinguir las posiciones, las posturas de los intereses. Y es la discusión entre dos hermanos, ¿no? Hay unas naranjas y los hermanos quieren esas naranjas. El tema es: ¿quién se queda con las naranjas que ha producido el árbol de la casa, el árbol de la finca? Probablemente no se llegue a ningún acuerdo satisfactorio, a ningún encuentro satisfactorio, porque los hermanos están midiendo su poder. ¿Quién tiene más poder y quién se queda con las naranjas? Yo soy el mimado de mamá y por lo tanto ha de permitir que me quede yo con las naranjas. Y obviamente están tratando de encontrar una solución, ¿sí? Posturas. Yo vi primero las naranjas. No, yo cogí primero las naranjas. No, yo pedí primero las naranjas. No, las naranjas yo las tomé. Y encontramos posturas: las naranjas son mías, las naranjas son mías, las naranjas se quedan conmigo, las naranjas se quedan conmigo.
Clásico ejemplo. Posturas inamovibles, rígidas, les llevan a agredirse, a enfrentarse. Pero si al preguntarles obtuviésemos información de sus deseos, pues aquí viene el ejemplo clásico. El uno va a decir, bueno, a ver. ¿Y tú para qué quieres las naranjas? Y le va a decir, bueno, es que yo quiero tomarme un jugo de naranja. ¿Y tú para qué quieres las naranjas? Es que yo quiero para las naranjas porque con la cáscara voy a hacer un trabajo que tengo que hacer una mermelada. Y voy a presentar el trabajo a mi profesora de mermelada de cáscara de naranja. Y entonces, si te das cuenta, el uno quiere hacerse un jugo y el otro quiere la cáscara. La cáscara no sirve para hacer jugo y obviamente el jugo no sirve para hacer la mermelada. Los intereses son deseos, son percepciones. Aquí los dos tienen posturas, pero los intereses realmente descubiertos nos llevan a solucionar el problema. Muy bien, haz el jugo y cuando termines le das las cáscaras a tu hermano para que haga las naranjas, la mermelada con la cáscara de naranja. Fíjense ustedes cómo descubierto los intereses, es decir, los deseos, las intenciones de cada una de las partes, el problema realmente se ha resuelto. Entonces, hay que buscar algún momento en el cual nosotros podamos descubrir los verdaderos intereses que les motivan a las personas. Buscar la conciliación es encontrar los intereses que les mueven, los deseos íntimos eficientes que les mueven a las personas. Generalmente las posiciones buscan satisfacer intereses, por supuesto. Lo primero que vemos en un problema entre dos personas son sus posturas, son sus posiciones. Y luego de ello tenemos que encontrar los intereses. ¿Cómo lo hacemos? Preguntando. ¿Para qué quieres las naranjas? Preguntando las naranjas y respondiendo, quiero para jugo, quiero para cáscaras y quiero para hacer mermelada. Por lo tanto, ahí nosotros vamos entonces a entender cuáles son los deseos que satisfacen a ambas partes. También resulta más eficiente conciliar indudablemente en intereses, no en posturas, porque generalmente de esas posiciones contrapuestas, rígidas, inamovibles, que esto es blanco, no, esto es negro, pueden ser obviamente compartidas a través de las partes, es decir, buscar puntos de interés medio que realmente nos ayuden. A veces, por ejemplo, las partes están disgustadas. Hay una pareja que a través de un engaño, ¿no es cierto?, una traición, realmente están ofendidas. Su emoción, el asunto, la postura, no va a permitir que encontremos una solución y no le voy a dejar con nada y le voy a hacer ahora que sufra, pero a los dos tienen un propio interés. ¿Cuál es? A lo mejor la felicidad de su hijo. A pesar de que tengan posturas distintas, la felicidad de su hijo es el tema que les une. El interés identificado nos permite indudablemente encontrar una nueva postura, cambiarla, modificarla. Entonces ya no es la postura con la que entré y me presenté al proceso de negociación. Ha sido una postura que ha sido cambiada. ¿Por qué he cambiado? Porque he escuchado el mensaje y porque me han ido preguntando los intereses. Y en medida de que yo voy dialogando, presentando los intereses, voy encontrando, identificando esas necesidades, esos deseos. Pues está claro que debemos analizar esos intereses más allá de las posiciones. Está claro que un mediador debe encontrar los intereses y negociar en intereses, no en posturas. Un mediador que entre preguntando, bueno, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su postura? Realmente no va a llegar ni a solucionar el problema. Pero si entramos diciendo cuáles son las pretensiones que tienen las partes o cuál es la finalidad que usted busca luego de este proceso de negociación, a veces es concreta, a veces es explícita, a veces no se lo dice, pero nosotros tenemos que ver aquello que está oculto, que no se lo dice. Y hay técnicas. La primera y la más fácil es preguntando, ¿para qué quieres las naranjas? Obviamente, otra técnica es posicionarse en el lugar del otro
y decir, bueno, analizando cada una de sus posiciones y preguntándose el porqué de esa posición, el porqué de esa postura, el qué quiere la otra parte con eso, al pedirme eso que está buscando la otra parte, ¿no? Si tuviese la situación en la otra parte, ¿haría yo lo mismo? ¿O qué haría? Fíjense ustedes entonces que es una propuesta. La otra es pensar en opciones que la otra parte tiende a su situación y que las va a presentar. Voy a buscar opciones que a lo mejor la otra parte me va a proponer. Y si quiere que su otra parte cambie de opinión, cambie de postura, modifique su opinión, obviamente, ¿cuál sería la propuesta que yo le haría? Es decir, pensar en opciones. Las opciones me van a permitir identificar qué cosa, los intereses, las necesidades, porque yo voy a tratar de dar opciones que satisfagan las necesidades de la otra parte.